Hola, mi nombre es Laura Garzón Rincón, en reemplazo de Ángela Gómez, y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Estos son nuestros titulares de esta semana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado y recordó que estas labores no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres, lo que las deja en desventaja para su propio desarrollo. En esta edición conversaremos con la científica, social y feminista colombiana Juana Fanador a propósito de su libro Eso no es amor, que relata 10 feminicidios en Colombia, dejando muy claras las características de este crimen de odio a las mujeres y humanizando sus historias olvidadas. Hablaremos en minutos. Y el básquetbol femenino de la NBA buscará sanciones para espectadores que lancen juguetes sexuales a la cancha después de varios incidentes en pleno juego de los equipos y denunciados por el organismo como violencia contra las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. El organismo, con sede en Costa Rica, explicó que toda persona tiene derecho a contar con el tiempo, espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurarse condiciones que aseguren el bienestar integral suyo o de otros. Asimismo, señaló que debido a estereotipos negativos de género y patrones socioculturales de conducta, las labores de cuidado no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres, quienes desempeñan estos trabajos en una proporción 3 veces superior a los hombres, y que esto es un obstáculo para el ejercicio de los derechos al trabajo, a la seguridad social y a la educación de mujeres, niñas y adolescentes. En España, un estudio concluyó que la mitad de los casos de violencia de género en la pareja se ejercen a través de medios digitales, principalmente mediante aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Ese fue el resultado de una tesis doctoral en la Universidad de La Rioja por la investigadora Bárbara Romo. Se realizaron entrevistas a 283 mujeres víctimas de violencia de género atendidas en la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito del Gobierno de La Rioja en 2023. Para Romo, el sistema penal debe reconocer el alcance de este nuevo daño social y establecer un sistema efectivo de autorregulación de las plataformas digitales, ya que éstas contemplan reglas propias que no están en consonancia con las legislaciones nacionales. Eso no es amor es el libro que relata 10 feminicidios que ocurrieron en Colombia, pero lo hace desde una mirada profundamente humana y detectando los patrones en los asesinatos que se siguen repitiendo hoy, como cuando no estaba tipificado el delito. La autora es la científica, socióloga y feminista colombiana Juana Fanador, quien nos acompaña hoy en los estudios aquí en Ella Soy. Juana, bienvenida. Laura, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá hoy contigo. Qué bueno que estés con nosotros. Quería preguntarte, al inicio del libro cuentas lo difícil que es relatar y contar estas historias debido a la violencia, a lo crudo que es contar un feminicidio. ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu fórmula para darle justicia a estos 10 casos de estas mujeres en este libro que se llama Eso no es amor? Digamos que ese fue el mayor reto en el momento de sentarme a escribir el libro, porque este tipo de sucesos, feminicidios, estos sucesos tan violentos y tan crueles, tienden a ser contados muchas veces de una manera amarillista y terminan siendo crónicas rojas. Esto creo que la clave fue trabajar a través de entrevistas de las familias y yo ser un poco la mediación y transportar esas voces de las familias, además de hacer una reflexión también un poco más sociológica a través de la historia que ellos me contaban y quedar y ser muy fiel a las voces de estas personas y estas familias que necesitaban y se abrieron a contar las historias de sus familiares para que estas no sean olvidadas. Y en el libro nos damos cuenta que siempre ha existido ese sesgo de culparnos a nosotras las mujeres por este tipo de violencias, de la que somos víctimas desde hace mucho tiempo e incluso de justificarlas, ¿no? Entonces, pasó mucho en la primera historia de tu libro de Teresita, mucho antes de que existiera esta tipificación del delito. Pero, ¿por qué crees que se mantiene ese, llamémoslo, entre comillas, inquisición contra nosotras?
Justamente vivimos en una estructura social totalmente dominada por el patriarcado, ¿no? Son los hombres quienes han puesto las reglas y en ese primer caso vemos que, por ejemplo, en esa época, todavía en los años 50, se justificaba el feminicidio. Si un hombre sentía que su esposa le estaba faltando al respeto o que su honra estaba en riesgo, tenía el derecho de asesinarla, ¿no? Entonces esto nos ha puesto que la vida de las mujeres está muy por debajo en la pirámide estructural de nuestra sociedad y que nuestras vidas entonces se han contado como que valen menos y que siempre había una justificación, ¿no? La mujer hizo algo, se vistió de alguna manera o tuvo algún comportamiento que justifica lo que le pasa, y este libro también es un poco hacer un llamado, una reflexión a acabar y a combatir estas estructuras que lo que hacen es revictimizar a las víctimas de crímenes horribles como el feminicidio. Bueno, y como lo estabas diciendo, los feminicidios tienen unas características ya típicas, ya que siempre estamos viendo, específicas. Incluso tú en el libro las comparas como crímenes de guerra, ¿no? Entonces, afirmas incluso que los hombres le declaran la guerra a las mujeres. ¿Por qué? Sí, esto puede sonar bastante fuerte, pero creo que es muy importante mencionarlo y decirlo y verbalizarlo. Es una guerra, lo vemos por el tipo de violencia que se ejerce hacia los cuerpos de las mujeres en estos crímenes como son los feminicidios. A lo largo del libro, en las 10 historias, vemos lo salvaje, lo violento y lo encarnizado que puede compararse con crímenes en contextos de guerras. Entonces esto hace que lo compare y que diga, claro, esto es una violencia del tipo de guerra y lo que nos han declarado los hombres es la guerra a las mujeres mediante los feminicidios. Juana, y de los 10 casos que cuentas en el libro, ¿Eso no es amor? Uno que te haya marcado específicamente, ¿cuál? Yo creo que hay un caso que nos marcó a toda la sociedad colombiana, que hace parte de nuestra memoria colectiva, y es el caso de Rosa Elvira Celi. Fue un caso tan violento, tan terrible, tan mediático, y que partió la historia realmente reciente de Colombia en relación a las violencias basadas en género, y el caso que también llevó a una lucha enorme de los movimientos feministas, de su familia, para que el feminicidio se tipificara como delito autónomo. Entonces digamos que este es un caso que me marcó, nos ha marcado, y aparte en la relación y en la entrevista que me dio su hermana, que me contó detalles, me generó y me volvió a conmover, como me sigue conmoviendo todos los días esta historia. Y que nos seguirá conmoviendo seguramente. Juana, muchas gracias por acompañarnos aquí en Ellas Hoy. Laura, gracias a ti por esta invitación. Bueno, y nosotros seguimos porque en Estados Unidos la WNBA ha declarado que cualquier espectador que arroje objetos a la cancha se enfrentará a una prohibición mínima de 1 año y a un proceso judicial por parte de las fuerzas del orden. Esto en un intento por controlar los crecientes incidentes en los que asistentes a los partidos han lanzado juguetes sexuales a las canchas y a las basquetbolistas en pleno juego. Obviamente ustedes saben cuál es el objetivo, y solo quiero comentar que esto ha estado sucediendo durante siglos, la sexualización de las mujeres. Esta es la última versión de eso y no tiene gracia. No debería ser el blanco de las bromas en ningún programa de radio, ni en la prensa escrita, ni en ningún comentario. La sexualización de las mujeres es lo que se usa para oprimirlas, y esto no es diferente. Es simplemente su última forma y deberíamos escribir sobre ello de esa manera. Y quienes lo hacen deben rendir cuentas. No somos el blanco de las bromas. Ellos son el problema y debemos tomar medidas. La nadadora china Yu Zidi despierta tantas ovaciones como interrogantes por su reciente participación en el Mundial de Natación a sus 12 años de edad. Zidi se convirtió en la medallista más joven en los 52 años de historia de la competencia. Su edad plantea dudas sobre la ética de que alguien tan joven compita al más alto nivel. Espectadoras como la periodista Linda Flanagan han señalado que una niña de 12 años no podría entrenar como una mujer de 18, porque su cuerpo no está preparado, además de consecuencias emocionales. Sin embargo, la joven, que ganó un bronce en relevos y quedó cuarta en 3 pruebas individuales, se declaró emocionada. El director ejecutivo de World Aquatics, Brent Nowicki, dijo que tendría que revisar la regla de la edad, aunque la mínima es de 14 años para los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Los estatutos permiten competir a deportistas más jóvenes con tiempos de clasificación. Yu se clasificó en mayo.
Y la seleccionadora española femenina Montse Tomé dejará su cargo tras la expiración de su contrato el 31 de agosto, según anunció la Federación Española de Fútbol, tras la derrota de la selección ante Inglaterra en la final de la Eurocopa 2025. Sonia Bermúdez, actual seleccionadora de la selección femenina sub-23, tomará las riendas. Tomé, quien asumió el cargo hace menos de 2 años, fue entrenadora asistente de Jorge Vilda desde 2018 hasta su destitución en 2023. A pesar de guiar a España hasta la final de la Eurocopa en Suiza el mes pasado, la Real Federación Española de Fútbol decidió no renovar su contrato. Anteriormente guió a España hasta el título de la Liga de Naciones 2023-2024. Este programa fue posible gracias al trabajo de Ángela Gómez, Laura Espinosa, James Martínez, Giovanni Agudelo, Álvaro Sierra y, como siempre, nuestro equipo de máster y producción. Para volver a ver este y otros episodios de Ella Soy, pueden visitar la sección de programas en france24.com. Y nos vemos en una próxima oportunidad.